Un minutito. Ya estamos. Bueno, aquí vamos a iniciar lo que es la semana 2 de segundo de bachillerato, ¿verdad? En la primera clase, Amanda, ¿te acuerdas de qué hablamos? Del Imperio Romano. No te escucho. Del Imperio Romano. ¿Me escuchas? Ahí te escucho un poquito más. Yo dije que del Imperio Romano estaban hablando. Y del Imperio Romano y de la crisis. La primera página que vemos aquí abarca lo mismo que vimos la clase pasada. Hablaba sobre la crisis económica, que es un periodo de dificultad en la economía de un país o región, caracterizado por una fuente disminución de la actividad económica, lo que genera desempleo, caída en la producción y comercio y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Es una fase de un ciclo económico donde se observa escasez en la producción, comercialización y consumo de bienes de servicio. Así que como esto abarca lo mismo, vamos a iniciar nomás con la división del imperio. Amanda, ¿puedes leer este pedacito de aquí? Las diferencias entre la parte oriental y la occidental del imperio fueron aumentando durante los siglos III y IV. Dado el contexto descrito y por la enorme extensión del imperio, en el siglo IV, el sucesor de Constantino, Teodosio, divide el imperio administrativa y militarmente en dos: el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Dejó a sus dos hijos la responsabilidad de estos imperios. Arcadio fue el emperador del Oriente y Honorio el de Occidente. Ya, entonces la división del Imperio Romano está dividida en dos partes, Occidente y el Oriente. Fue un proceso largo que culminó en el año 395. Con la muerte del emperador Teodosio, se buscaba facilitar la administración del externo territorio y se crearon dos imperios separados por sus propias capitales y gobernantes. ¿Por qué creen que se dividió el Imperio Romano? Primero porque tenía muchos conflictos militares y económicos, aparte de que los, los otros imperios se le estaban viendo encima, literalmente, entonces me le tocó más que dividirlo. Exacto. Aunque también, según la Enciclopedia de Historia, el Imperio Romano era inmenso territorialmente, lo que ocasionó una inestabilidad política en sus gobernantes. Por lo tanto, Roma se dividió en dos imperios occidental hacia la muerte del Teodosio en el año 395. Génesis, ¿puedes leer la parte donde dice Occidente? Occidente. Tras la división siguió la crisis de esta parte del imperio. La capital cambió entre Roma, Milán y Rávena. En el, trans- en el transcurso del siglo V, como consecuencia de la crisis interna y de los atacantes del pueblo germánico, desapareció. En el año 410, los visigodos, lideraron por Alarico, saquearon Roma. Finalmente, en el año 476, el caudillo bárbaro Odoacro depuso al emperador romano Rómulo Augustulo, un niño de 10 años, y en su territorio se establecieron nuevos reinos germánicos.
Tradicionalmente se considera que este hecho marca el final de la Edad Antigua y abre un nuevo periodo histórico, la Edad Media. Ya el Oriente, Amanda. Este territorio tuvo su capital en una antigua colonia griega llamada Bizancino, Bizancio, que cambió su nombre en honor al emperador Constantino y fue llamado Constantinopla, actual Estambul. El Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo IV, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Desapareció en el siglo XV tras la conquista de Constantinopla por los turcos. Ya. ¿Qué consecuencias creen que tuvo la división del Imperio Romano? En sí, la decadencia del Imperio Romano permitió que pueblos como sajones ocuparan cada vez más territorios en el norte de África e incluso llegaron al norte de Italia. La presión era evidente. A ver, necesito que anoten aquí esta preguntita y pongan cuáles serían las características importantes de un imperio. Claro, ahí le van a poner clase 2, segundo BGU y el día, 7 de mayo. Ya ahí ponen algunas características que definen un imperio. Incluyen territorio expansivo, áreas bajo control, poder militar, clase dominante y riqueza y comercio. Ya, a ver. ¿Cuánto creen que duran los imperios? Nada. A ver, anoten eso también ahí. ¿Cuánto creen que duran los imperios? Y solo van a colocar la mayoría de los imperios, solo duran unos 250 años. Solo ese pequeño concepto, ¿ya? Porque en sí, dado que los imperios de los que la gente oye hablar tienden a ser los que duran más tiempo, el hecho de que se puedan pensar en muchos imperios que duran más tiempo no nos dice nada sobre lo que pasó en la mayoría, pero en sí ese más o menos es el tiempo en lo que duran los imperios, 250. 250. Ahí también me agregan otra preguntita, ¿ya? ¿Por qué creen que se dividió el Imperio Romano?
Ahí colocan. El Imperio Romano era inmenso territorialmente. Lo que ocasionó una estabilidad política en sus gobernantes. Por lo tanto, Roma se dividió en los dos imperios, oriental y occidental. Estoy tocando la puerta. Aquí parece que también había otra. Un segundo. Deme un minuto ya. A ver, seguimos. La división del imperio. A pesar de esto, la extensión territorial del imperio era tal que Diocleciano en el año 285 lo dividió en dos mitades para facilitar la gestión. Así es como se crea el imperio del Oriente y el imperio Occidente, dado que una de las causas principales causan de la crisis imperial era la falta de claridad en la sucesión. Diocleciano decretó que los sucesores deberían ser elegidos y aprobados desde el comienzo del reino de un individuo. Dos de estos sucesores fueron los generales Magencio. Diocleciano se retiró voluntariamente en el año 305. Génesis, ¿en qué año se retiró Diocleciano? 305. Exacto. Esa preguntita también me la agregan, ¿ya? ¿En qué año se retiró Diocleciano? Entonces ponen ahí 305. Ya, eso hizo en sí que se disolviera, ya que las regiones rivales en el imperio se enfrentaban entre sí por el predominio a la muerte de Diocleciano. A ver, este libro lo van a encontrar en la plataforma, solo estas dos páginas. Entonces ahí me agregan lo que es esta pregunta que la van a encontrar en la primera página. ¿En qué siglo fueron aumentando las diferencias entre la parte oriental y occidental? Ya, la siguiente sería, ¿en qué siglo Teodosio divide el imperio administrativa
y militarmente en dos. Ya, la última preguntita sería, necesito que me elaboren un mapa conceptual del tema la división del imperio. Entonces solo Sí, ponen un pero pequeño sí, eso es lo que usted puso en la tarea. mandé, Eso es lo que usted puso en la tarea. entonces me confundí de tarea, pero esta es para ahorita, ¿ya? Ya la cambio a la que es de la casa, porque en sí tenemos que subir dos tareas, pero una yo la dicto aquí y la otra la subo a la plataforma. Entonces ahorita que terminemos con la clase, la cambio de tarea y esta la dejan para en clase. ¿Ya abriste tú la tarea? Sí, yo ya la estaba terminando. Entonces ya tienes entonces esta tarea pues terminada, ya solo te faltaría la otra tarea. Sí, Si no mal recuerdo, lo subí hoy día. sí, lo Ya subí bueno, un entonces ratito a las hablemos. 3, pero no lo subió ya, pues me puse a hacerlo. Ah, bueno, entonces hablemos un poquito del Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano fue el periodo de la civilización romana posterior de la República y caracterizado por una forma de gobierno. En su apogeo controló un territorio que abarcaba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio y Rojo del Oeste, y desde el desierto de Sahara al sur hasta las orillas del río Rin y Danubio. Durante los 3 siglos anteriores, el ascenso de César Augusto, Roma pasó de ser uno de los tantos estados de la península itálica, así se dice. La república se hizo en el control mediterráneo, disculpen, mediterráneo, en el siglo II antes de Cristo. Yo creo que esta tengo un poquito mala información aquí. Génesis, puedes leer donde dice a final del siglo III, solo ese pedacito, ¿ya? A finales del siglo III, desde el emperador Diocleciano, Diocleciano, se intentó restaurar la situación mediante una serie de reformas sociales y económicas, en- entre las que se destacan el control del precio y la inflación, extinción de los tributos obligatorios, división del imperio en cuatro regiones formando una tetra- tetrarquía, persecución de los cristianos cuyos planteamientos igualitarios y antiesclavistas estaban originando un creciente clima de rechazo hacia el orden estamental del imperio. Ya, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la crisis? También está lo que es la división del imperio, las reformas de Diocleciano, el fin de la crisis. La división del imperio habla sobre, en un punto del imperio romano se dividió en tres políticas, el imperio romano, el imperio de Palmira y el imperio de Galo. Las reformas de Diocleciano habla sobre que implementó una serie de reformas que ayudaron a establecer el imperio, incluyendo la creación y la división del imperio Occidente y Oriente.
El fin de la crisis habla de con las reformas y la unificación del imperio bajo su gobierno, se consideró que la crisis del siglo III había llegado a su fin. En sí, el resumen sería que la crisis en el siglo III fue un periodo de gran inestabilidad para el Imperio Romano, marcado por problemas políticos, militares, económicos y sociales. Sin embargo, las reformas de Diocleciano ayudaron a superar la crisis y asentaron las bases para el Imperio Romano. ¿Qué problemas en sí había marcado Amanda? Hablé sobre políticos, militares, ¿cuáles serían los otros dos o uno? Los económicos y los de clase social. Exacto. Como pasa el tiempo, ya se va a acabar. Aquí también habla sobre qué emperador romano puso fin a la crisis del siglo III y dividió el imperio en la Tretarquía. La crisis fue finalmente superado por el emperador con sus reformas y la creación de tetrarquía. Dividió el imperio en dos mitades, cada una con sus dos gobiernos, que ya sabemos cuáles son, el occidente y el oriente. Ya que se sentó las bases de los sistemas políticos y legales del hemisferio occidental. Esto comenzó cuando Roma lo convirtió en un imperio en el siglo I antes de Cristo y se expandió hasta el siglo II, abarcando gran parte de Europa y todo el Mediterráneo. Con el tiempo, el Imperio Romano luchó por mantener su poder y estabilidad y comenzó a sufrir constantes guerras civiles y crisis sucesorias. Ustedes pueden lo que es elaborar este mapa en la tarea, pero dibujado. O sea, lo que se puede hacer es dibujarlo, tipo en una hoja y después ponerlo en la tarea, en el documento. Digo yo. Claro, porque vas a hacer en sí, la tarea la vas a hacer a mano o la vas No, no, en computadora. tú haces todo en computadora. Sí. Y tú, Génesis, Yo en las dos. haces en computadora y en cuaderno. Bueno, igual entonces me lo hacen en una hojita, se acaba el tiempo. Me lo hacen en una hojita y le toman foto y lo suben, ¿ya? Ahora la pregunta, ¿qué entendieron sobre la división del imperio? Génesis, ¿qué entendiste sobre la división del imperio? Que el imperio se dividió por las crisis económicas, por los conflictos militares. Entonces dividió Occidente y Oriente. Muy bien. Amanda, ¿qué entendiste sobre la división del imperio? Que abarcaron mucho y apretaron un poco porque al final se quedaron sin nada. ¿Tienen alguna pregunta o si desean continuar la clase para explicarles mejor, ya que el tiempo se pasó volando? ¿Quieren iniciar otra clase? No, no tienen tiempo. Tengo que ir a comer. No han comido, pobrecitas, ¿cómo la tienen?
Bueno, igual esto también se va a subir en la clase, así que van a ver esta parte de la que estamos hablando. Bueno, la verdad, igual los dejo porque me están tocando abajo y tengo que ir a abrir la puerta. Entonces ahí le dejo la tarea y ya la voy a cambiar ahorita en el sistema. Ya en unos 5 minutos la cambio. Igual tú ya tienes lo que es la tarea en clase, solo te faltaría la que es tarea en casa. Bien, perfecto. Ya, chao, se cuidan. Chao.